Buen día, estudiantes. Daremos inicio a la clase número 2, subunidad El Camino del Héroe. Los objetivos para la presente clase son preparar la lectura de un mito griego, descubrir el contexto de producción del mito Teseo el vencedor del Minotauro y conocer estrategia para identificar el conflicto narrativo, las acciones y consecuencias. Piensa en una historia clásica que hayas leído o escuchado y luego contesta las siguientes preguntas. ¿Qué héroe clásico de la antigüedad conoces? ¿Un héroe nace o se hace? ¿Sabes cómo llegó a convertirse en un héroe? ¿Qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura? Muchos de los aspectos de la civilización occidental de la que formamos parte provienen de la cultura griega, que es la cuna de la democracia, la filosofía, la ciencia y la literatura, entre otras expresiones culturales. Así también, entre las ciudades más importantes de Grecia se encuentran Atenas, Creta y Esparta. Es importante saber que un héroe se convierte en tal cuando se enfrenta a un obstáculo o problema que debe resolver. Los mitos griegos plasman la visión de mundo de esta antigua civilización. Mediante estas historias podemos acceder a sus creencias religiosas, su organización social, los valores que consideraban importantes y su visión acerca de las acciones que eran dignas de imitar, representadas en las hazañas de los héroes, protagonistas de los mitos. La palabra héroe se asocia normalmente con un personaje que ha realizado una acción extraordinaria, digna de ser conocida y celebrada. Podrás conocer en detalle acerca de la isla de Creta y la ciudad de Atenas, lugares centrales del mito que leerás la próxima clase en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Te invito a leer en la página 12 de tu texto una breve información que aportará a su descubrimiento. Recuerda escribir la siguiente información en tu cuaderno. ¿Qué es una hazaña? Una hazaña es una acción heroica o digna de ser destacada. Sus extraordinarias características la convierten en un hecho que trasciende en el tiempo. A partir del siglo XX, cambia la imagen del héroe. Las hazañas del héroe contemporáneo van a ser interpretadas como hazañas de tipo exterior e interior, que simbolizarán el crecimiento del individuo. En el mundo contemporáneo, el héroe se constituye como tal a través de dos tipos de hazañas: la hazaña física y la hazaña espiritual. La hazaña física es aquella que lo compromete corporalmente, por ejemplo, una batalla, tener que salvarle la vida a alguien. Una hazaña espiritual es aquella que lo lleva a replantearse cosas y le permite volver con un mensaje que es válido para otros miembros de la sociedad. Ejemplo de ello es Nelson Mandela, quien luchó por la igualdad y el respeto de los derechos de los afroamericanos en su país natal. Ahora, a lo que nos convoca. En toda narración literaria existe un conflicto narrativo. Es el problema o obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar. Recuerda, las acciones de un personaje tienen consecuencias o efectos en el mismo, en los demás personajes y elementos de la historia. Las acciones permiten además que la historia se desarrolle. Observa y lee el ejemplo que aparece en la página 13 de tu libro de asignatura. Observa una estrategia que te permitirá identificar el conflicto narrativo, las acciones de los personajes y sus consecuencias en las historias que leerás durante la unidad. Estrategia de lectura. Para identificar el conflicto narrativo, puedes formularte las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación inicial del protagonista en la historia? ¿Qué sucede al inicio de la historia? ¿Qué acontecimientos cambian el curso de la historia? Para identificar acciones y consecuencias, puedes reconocer las motivaciones o intereses del personaje y relacionarlos con sus acciones. Identificar qué consecuencias tienen sus acciones para sí mismo o para la historia. Y evaluar cómo estas consecuencias influyen en el desarrollo de la historia.
Te invito a desarrollar la actividad de vocabulario en contexto que aparece en la misma página. Excelente trabajo. Felicitaciones.